Hay algo que llevas contigo que muy pocas personas saben. Quizás ninguno lo sepa completamente. Es algo que vive en un lugar muy específico de tu interior. Un pensamiento que regresa. Un recuerdo que a veces aparece sin ser invitado. Una parte de tu historia que has guardado con cuidado porque en algún momento decidió que era demasiado para compartir. Demasiado complicado de explicar. Demasiado pesado para ponerlo sobre los hombros de alguien más. O simplemente demasiado tuyo para exponerlo. Y lo que has hecho con eso es lo que casi todos hacemos con lo que no sabemos cómo manejar. Lo guardaste. Lo metiste en un lugar lo suficientemente profundo como para que no interfiera con la versión de ti que el mundo ve. Y aprendiste a vivir alrededor de ello. A funcionar a pesar de ello. A sonreír cuando es necesario aunque eso esté ahí. Y hoy Dios dice algo que puede cambiar completamente tu relación con ese secreto que llevas. No dice, sé lo que llevas y vine a confrontarte. No dice, sé lo que llevas y necesitas resolverlo antes de poder acercarte a mí. Dice algo completamente diferente. Dice, sé lo que llevas. Lo conozco perfectamente. Y aún así aquí estoy. Hablándote con cariño. Acercándome a tu corazón sin dureza. Sin rechazo. Sin alejarme de tu vida. Esa es la palabra que necesitas escuchar hoy. No como consuelo vacío. Como la realidad más profunda que existe sobre cómo Dios se relaciona con la persona que conoce completamente y ama completamente al mismo tiempo. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje ya está llegando a algo real dentro de ti, compártelo ahora mismo por WhatsApp con alguien que lo necesite. Hay personas en tu vida que llevan secretos que los tienen alejados de Dios. Que creen que lo que saben sobre sí mismos hace que el amor de Dios no se aplique completamente para ellos. Este mensaje puede ser exactamente lo que necesitas escuchar. Compártelo ahora. Y si aún no eres parte de esta familia, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote aquí. Quiero que veas este mensaje completo. Esa primera frase no es accidental. Dios dice, quiero que lo veas completo. No que lo escuches a los medios. No que lo proceses superficialmente y pase al siguiente. Que te quedes. Que lo dejes entrar. Que le dé el tiempo y el espacio para hacer lo que tiene que hacer en el lugar donde necesita hacerlo. Y hay una razón específica para esa instrucción. Lo que Dios tiene para decirte hoy no es algo que se procesa en los primeros 30 segundos. Es algo que necesita penetrar. Que necesita llegar a capas más profundas de lo que normalmente tocamos. Que necesita tiempo para atravesar las defensas que hemos construido alrededor de lo que más necesita ser tocado. Quédate. Eso es lo que Dios pide. No perfecta atención religiosa. Simplemente que te quedes. Que no te vayas cuando el mensaje empiece a rozar algo que normalmente prefieres no rozar. Que te permites estar presente en este momento de una manera que quizás no te haya permitido en mucho tiempo. Quiero hablarte sobre aquel asunto secreto que tú y yo sabemos. Cuando Dios dice que tú y yo sabemos, está haciendo algo extraordinario. Está reconociendo que hay un nivel de conocimiento compartido entre Él y tú que nadie más tiene. Un conocimiento que no fue construido por conversación. Que no llegó porque tú se lo contaste. Sino porque Él estaba ahí cuando ocurrió. Porque lo vio. Porque lo conoce desde adentro. El secreto asunto. Esa frase es lo suficientemente amplia como para que cada persona que la escucha la llena con lo que corresponde a su historia. Porque cada uno tiene el suyo. Y el tuyo es tan específico, tan personal, tan completamente tuyo que nadie más puede nombrarlo exactamente como corresponde. Puede ser algo que hiciste. Algo que alguien te hizo. Algo que pensaste. Algo que deseas. Algo que temas. Algo que avergüenza. Algo que dolió tanto que decidiste guardarlo donde nadie más pudiera tocarlo. Algo que llevas tanto tiempo cargando solo que ya casi olvidaste que no estabas diseñado para cargarlo de esa manera. Dios dice, sé de qué hablo. Y lo dice no para incomodarte sino para darte algo que quizás no ha tenido en mucho tiempo. El alivio de ser conocido completamente sin tener que explicar nada. Sin tener que construir el contexto. Sin tener que encontrar las palabras. Él ya sabe. Y desde ese saber completo se acerca con algo que no esperabas. Cariño. Pero no vengo para avergonzarte. No estoy aquí para castigarte.
Esas dos declaraciones negativas son tan importantes como cualquier cosa positiva que Dios pudiera decir. Porque hay personas que cuando escuchan que Dios sabe su secreto, el primer instinto es el miedo. La sensación de haber sido descubierto. De lo que viene a continuación es el juicio que merecen. Y Dios dice, no. Ese no es el propósito de esta conversación. No vine para avergonzarte. La vergüenza no es lo que Dios quiere producir en ti. La vergüenza te aleja. Te hace esconderte más. Te hace construir más capas de protección alrededor de lo que ya estaba demasiado protegido. La vergüenza no sana. Aísla. Y no estoy aquí para castigarte. El Dios que se acerca hoy no llega con la sentencia ya formulada. No llegó a ejecutar lo que merece lo que sabes que llevas. Llegó con algo completamente diferente. Con una disposición que desafiaba lo que la lógica esperaría de un Dios que lo sabe todo. Llegó con cariño. ¿Tú sabes que mi amor nunca voy a negarte? Esa declaración tiene una absoluta que deberíamos detenernos. Nunca. No en circunstancias favorables. No cuando hayas mejorado lo suficiente. No cuando el secreto haya sido resuelto. Nunca. El amor de Dios por ti no tiene una condición de acceso que cuando no se cumple lo suspende. Es permanente. Es continuo. Es el mismo ayer que hoy que siempre. Yo conozco perfectamente ese pensamiento que vuelve a tu mente. Perfectamente. No aproximadamente. No en líneas generales. Perfectamente. Con la precisión de alguien que estuvo en todos los momentos donde ese pensamiento llegó. Que lo vio apareció la primera vez. Que estuvo cuando llegó en la madrugada cuando no podías dormir. Que estaba presente cuando volvió en el momento menos esperado. Que lo conoce mejor que tú mismo. Y hay algo liberador en que Dios diga que lo conoce perfectamente. Porque a veces los pensamientos más difíciles de manejar son los que no podemos nombrar completamente. Los que circulan pero que no terminamos de definir. Los que sabemos que están ahí pero cuya forma exacta no logramos articular. Y Dios los conoce. Los que tienen nombre y los que todavía no. Los que puedes describir y los que solo puedes sentir sin encontrar las palabras precisas. Los que entiendes de dónde vienen y los que aparecen sin que sepas exactamente por qué. Ese recuerdo que a veces te hace bajar la mirada. Esa imagen. Ese momento de la historia que cuando regresa produce algo en el interior que no siempre sabes cómo manejar. Que puede ser vergüenza. Que puede ser tristeza. Que puede ser arrepentimiento. Que puede ser una mezcla de todo eso que no tiene un nombre exacto. Dios estuvo ahí cuando ese recuerdo se formó. Estuvo en el momento que lo produjo. Y sigue estando cuando regresa. No como observador distante, sino como presencia cercana que sabe exactamente qué está pasando en ti cuando ese recuerdo llega. Esa parte de tu vida que has tratado de esconder porque piensas que podría apartarme de ti. Esa frase revela la lógica que opera detrás de muchos de los secretos que cargamos. No solo los escondemos por vergüenza, aunque la vergüenza también está. Los escondemos porque creemos que si Dios lo supiera completamente, o si alguien lo supiera completamente, el amor que nos tienen cambiaría. Que la revelación completa de lo que somos produciría distancia en el que antes estaba cerca. Esa lógica es comprensible, porque en las relaciones humanas a veces funciona así. Hay cosas que cuando se revelan cambian la manera en que alguien te mira. Hay verdades sobre nuestra historia que cuando se comparten producen un alejamiento que antes no existía. Y desde esas experiencias humanas construimos la expectativa de que con Dios funciona igual. Pero Dios dice, mírame bien. Sigo aquí. Mírame bien. No una mirada rápida que confirme la teoría que ya tenías. Una mirada real. Que tome el tiempo de ver lo que realmente está ahí. Y lo que está ahí no es lo que el miedo imaginó. No hay distancia nueva. No hay frialdad que antes no estaba. No hay un Dios que se alejó cuando supo lo que sabía. Sigo aquí. En el mismo lugar donde estaba antes de que el secreto fuera parte de tu historia. Hablándote con cariño. Acercándome a tu corazón. Sin dureza. Sin rechazo. Sin alejarme. Yo no necesito que finjas delante de mí. Esa declaración es de una libertad extraordinaria. Porque la cantidad de energía que se gasta en fingir es enorme. No solo delante de las personas. También delante de Dios.
Hay personas que en la oración presentan una versión de sí mismas que no corresponde completamente a lo que hay por dentro. Que usan las palabras correctas. Que expresan la fe que sienten que deberían sentir. Que llegan con la postura de quien está bien aunque por dentro no estén del todo bien. Y Dios dice, no necesito eso. No lo necesito de ti. No hace que me acerque más. No cambia lo que siento por ti. No mejora la calidad de nuestra relación. Puedes soltar eso. Puedes llegar como estás. Con lo que hay. Con lo que eres en este momento y no con la versión mejorada que sientes que necesitas presentar. No necesito máscaras. Las máscaras sirven para protegerse de las miradas de los que podrían juzgar lo que está debajo. Pero Dios ya vio lo que está debajo. Lo vio antes de que la máscara existiera. Lo ve cuando la máscara está puesta. Lo ve cuando se cae. Y en ninguno de esos tres momentos cambia lo que hace. Sigue estando ahí. Sigue acercándose. Sigue hablando con cariño. No necesito palabras perfectas. La oración más poderosa no siempre es la más articulada. No siempre es la que tiene la estructura correcta y las referencias bíblicas en el lugar indicado. A veces es la que no tiene palabras. El gemido. El silencio cargado de lo que no sabe cómo decirse. La presencia desnuda de alguien que llegó con lo que tiene aunque lo que tiene sea muy poco. Dios lo recibe. Lo recibe mejor que la perfección religiosa que esconde lo que realmente hay. Yo ya conozco lo que sientes, conozco aquello que te pesa, aquello que todavía te causa tristeza o culpa. Aún así, esa palabra habla de persistencia. De algo que no pasó. Que sigue activo. Que todavía tiene efecto sobre el estado interior aunque quizás el evento que lo produjo sea de hace mucho tiempo. La tristeza que todavía está. La culpa que todavía pesa. Hay personas que se sorprenden de que algo de hace años todavía tiene el poder de afectar cómo se sienten hoy. Que piensan que el tiempo debería haberlo resuelto ya. Que después de tanto tiempo ya no debería ser más doloroso de la misma manera. Y duelo sin embargo. Y en lugar de reconocer eso como una señal de que algo necesita ser sano, a veces lo interpretan como evidencia de que hay algo principalmente mal con ellos. Que las personas normales ya habrían superado esto. Que si todavía duele es porque están fallando en el proceso de sanidad. Dios no interpreta así lo que todavía pesa. Lo ve como lo que es. Algo que necesita su toque. Algo que ha estado esperando ser llevado a Él en lugar de ser cargado solo. Algo que tiene la dimensión exacta de lo que Él puede sanar. Y que todavía causa tristeza o culpa no te descalifica para recibir lo que Dios ofrece. Al contrario. Ese todavía es exactamente lo que Dios está invitando a traerle hoy. No cuando ya no duela. Ahora. Mientras todavía duelo. Mientras todavía pesa. Porque eso es precisamente cuando más se necesita lo que Él tiene. Y aún sabiéndolo todo, sigo buscándote, sigo acercándome a ti, sigo llamándote con ternura porque mi amor no cambia cuando te equivocas. Aún sabiéndolo todo. Esas 4 palabras son el corazón de todo el mensaje. Porque la pregunta que está detrás de todo secreto que guardamos, detrás de toda máscara que usamos, detrás de toda distancia que mantenemos, es esta. Si supieran todo lo que soy, ¿seguirían aquí? Y Dios responde esa pregunta de la única manera que puede ser respondida con autoridad. Desde el conocimiento completo. No dice, te amo aunque no sé todo lo que hay en ti. Dice, lo sé todo. Lo conozco perfectamente. Y aún así sigo buscándote. Sigo buscándote. Eso habla de un movimiento activo de Dios hacia ti. No que espera que vayas a buscarlo. Que Él mismo está en búsqueda. Como el pastor que deja los 99. Como el padre que mira el camino todos los días esperando la silueta del hijo que se fue. Buscándote. Con la determinación de quien no descansa hasta encontrar lo que busca. Sigo acercándome. No deteniéndose a una distancia segura. Acercándose. Reduciendo la distancia. Moviéndose hacia donde estás tú. Con todo lo que llevas. Con todo lo que sabes que hay en ti que pensabas que lo alejaría. Sigo llamándote con ternura. No con el tono del que está perdiendo la paciencia. No con la voz del que ya está harto de esperar. Con ternura. Con la suavidad del que entiende que lo que está llamando es frágil y que merece ser llamado de la manera que corresponde a su fragilidad. Mi amor no cambia cuando te equivocas.
Esta es la declaración más desafiante de todo el mensaje. No porque sea difícil de creer teóricamente, sino porque va en contra de casi toda la experiencia relacional que la mayoría de personas ha tenido. El amor que conocemos en las relaciones humanas generalmente tiene condiciones aunque no se nombren explícitamente. Hay cosas que si se hacen cambian la calidad del amor que se recibe. Hay errores que producen distancia. Hay fracasos que generan decepciones que alteran la manera en que la persona que falló es tratada después. Y desde esas experiencias humanas construimos la expectativa de que el amor de Dios funciona igual. Que hay un nivel de error por encima del cual el amor cambia. Que hay una acumulación de fallas que en algún punto producen un cambio en la disposición de Dios hacia nosotros. Y Dios dice, no. Mi amor no cambia cuando te equivocas. No está condicionado a su desempeño. No fluctúa con tu nivel de obediencia. No sube cuando lo haces bien y baja cuando fallas. Es constante, permanente, el mismo que estaba antes del error que el que está después. Eso no significa que el error no importe. Significa que el amor de Dios no depende de que no haya errores para existir. Que puede coexistir con el error mientras trabaja en él. Que no abandones al que falla. Que lo busca precisamente en el momento del fallo con la misma ternura que lo buscaba antes de que fallara. Quiero hablar de algo que el mensaje de Dios hoy está invitando específicamente. La honestidad total delante de Él. Sin filtros. Sin la versión editada. Sin dejar afuera lo que crees que podría cambiar cómo te recibe. Porque hay una paradoja en cómo muchos nos relacionamos con Dios. Sabemos teológicamente que Él lo sabe todo. Que no hay nada escondido de su vista. Que el Salmo 139 dice que no hay tinieblas para Él. Y sin embargo le llevamos una versión parcial de lo que somos. Una versión que inconscientemente hemos filtrado para presentar lo que sentimos que puede ser presentado. Y Dios dice, no necesito eso. Puedes ser completamente honesto. ¿Puedes traer lo que realmente hay? No la versión que sentiste que debías presentar. Lo que genuinamente está pasando. Lo que realmente sientes. Lo que realmente llevas. Lo que realmente te pesa. Y esa honestidad total delante de Dios produce algo que la versión filtrada no puede producir. Producir encuentro real. Porque no puedes tener un encuentro genuino con Dios si lo que estás presentando no es genuino. Puedes tener una experiencia religiosa. Puedes cumplir con formas. Pero el encuentro donde algo real en ti toca algo real en él requiere que lo que presenta sea real. David entendió eso. Por eso sus salmos son tan honestamente crudos. Porque llevaba a Dios lo que realmente había. El Salmo 13 empieza, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Eso no es la oración de alguien que está filtrando lo que le lleva a Dios. Es la oración del que llega con lo que genuinamente está sintiendo. Y desde esa honestidad puede también llegar a la declaración del final del Salmo. Pero yo en tu misericordia he confiado. Quiero hablar de la diferencia entre la culpa que produce arrepentimiento y la culpa que produce condena. Porque ambas pueden estar presentes en la persona que carga un secreto. Y son muy diferentes en su efecto. La culpa que produce arrepentimiento es la que dice, lo que hice o lo que soy en este área necesita cambiar. Y esa convicción me lleva hacia Dios. Me lleva a reconocer lo que hay. A pedirle perdón. A recibir su gracia. A dejar que su poder cambiar lo que mis propias fuerzas no pueden cambiar. Esa culpa es útil. Produzca movimiento en la dirección correcta. La culpa que produce condena es la que dice, lo que hice o lo que soy me descalifica. Me pone fuera del alcance del amor de Dios. Me hace indigno de acercarme. Y en lugar de moverme hacia Dios me aleja de Él. Me hace esconder más. Me hace construir más distancia. Me hace creer que la presencia de Dios es el último lugar donde debería ir precisamente cuando es el primero. El apóstol Pablo hace esta distinción en 2 de Corintios 7:10 de la mañana. Dice que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo es la que condena sin ofrecer salida. La que señala el error sin mostrar la puerta de la gracia. La que dice qué hiciste sin decir que hay restauración disponible. Y la culpa que muchas personas cargan sobre su secreto es la del mundo.
la que no tiene salida, la que no mueve hacia Dios sino lejos de Él. Y hoy Dios está interrumpiendo esa culpa con algo diferente. No digas que lo que llevas no importa, diciéndote que lo que llevas puede ser traído a Él, que hay una gracia disponible que es más grande que lo que cargaste, y que el amor que siente por ti no cambió con lo que sabes que llevas. Quiero hablarte de Pedro, porque la historia de Pedro después de la negación es quizás la ilustración más poderosa de todo el Nuevo Testamento sobre cómo Dios se relaciona con el secreto de alguien que falló de manera que él mismo no esperaba. Pedro había dicho que nunca negaría a Jesús. Lo dijo con la convicción del que genuinamente lo creía. Y en la noche más importante de la historia lo económico 3 veces. La tercera vez el gallo cantó. Y el texto dice que Jesús se volvió y miró a Pedro. Esa mirada. Piensa en lo que esa mirada debía haber sido. Jesús sabía que Pedro lo había negado. Pedro sabía que Jesús sabía. Y los ojos se encontraron. No imagina esa mirada como una mirada de engaño o de acusación. El texto no dice eso. Lo que dice es que Pedro salió y lloró amargamente. Algo en esa mirada de Jesús producida en Pedro, no la huida, sino el llanto. Y el llanto de Pedro no fue el llanto del que perdió toda esperanza. Fue el llanto del que vio cuánto amaba lo que había negado. El llanto del arrepentimiento genuino que nació de mirar a Jesús directamente después de haberlo fallado. Y luego en Juan 21, después de la resurrección, Jesús fue específicamente a donde estaba Pedro. Preparó un desayuno para los discípulos en la orilla del mar. Y 3 veces le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Una por cada negación. No para recordarle el fallo. Para restaurar lo que el fallo había dañado. Para darle a Pedro 3 oportunidades de afirmar lo que 3 veces había negado. Ese es el Dios que habla hoy. El que no solo conoce tu secreto, sino que viene a restaurar lo que el secreto dañó. No a recordarte el fallo para que no lo olvides. A darte la oportunidad de afirmar lo que quizás en algún momento negaste. Hay algo que quiero que entiendas sobre el perdón de Dios. No como concepto teológico, sino como realidad práctica que transforma la experiencia del secreto que llevas. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay 2 acciones en esa promesa: perdón y limpiar, y son diferentes. Perdonar es cancelar la deuda. Declarar que lo que se debía ya no se debe. Que la cuenta quedó saldada. Que la obligación fue cumplida por alguien más. Ese es el perdón de Dios. Completo. Total. Sin deuda residual. Sin algo que todavía se debe pagar. Sin condición de que primero sufra suficientemente antes de que la deuda sea cancelada. Y limpiar es remover la mancha. Es que lo que quedó después del error sea limpiado. No solo perdonado en el sentido legal. Limpiado. Como cuando algo que estaba sucio queda limpio. No solo declarado limpio. Realmente limpio. Y toda maldad. Ninguna parte. No lo que sea suficientemente pequeño para ser limpiado. Toda. El alcance del perdón y de la limpieza de Dios no tiene un límite de tamaño por encima del cual ya no aplica. Toda maldad. Lo que llevas hoy. Lo que sea que es. Toda. La única condición es confesar. No como actuación pública. Como el acto honesto de traer a Dios lo que llevas sin disfrazarlo. Lo que has estado haciendo en este tiempo, escucha este mensaje, abre el corazón a lo que Dios está diciendo, ya es el comienzo de esa confesión. Quiero hablar de algo que el mensaje de Dios hoy puede producir en quienes lo reciben de verdad. Puede producir un alivio que se siente como dejar caer algo que llevabas demasiado tiempo. Puede producir lágrimas que no son de tristeza, sino de algo que finalmente encontró un lugar donde ser depositado. Puede producir una quietud que no esperabas encontrar en este momento. Y también puede producir algo que no siempre se nombra, pero que es igualmente real. Una resistencia. La de la persona que escucha todo esto y que tiene una parte de sí que dice: sí, pero en mi caso es diferente. Sí, pero lo que yo llevo es demasiado. Sí, pero si realmente supiera lo que sé yo sobre mí mismo, no diría lo mismo. Y quiero hablarle directamente a esa resistencia. No para ignorarla. Para decirle: entiendo de dónde viene.
Vienen de años de experiencia en relaciones donde el amor fue condicional, donde la aceptación dependía del desempeño, donde lo que realmente eras no era completamente bienvenido. Y desde esas experiencias construyes la expectativa de que con Dios funciona igual. Pero Dios no opera como esas relaciones. Su amor no tiene la misma lógica. No es más grande cuando lo mereces ni más pequeño cuando no. Es constante. Y aunque esa constancia vaya en contra de todo lo que la experiencia te enseñó a esperar, es la verdad más sólida que existe sobre cómo Él se relaciona contigo. Antes de orar, quiero que hagas algo que puede ser difícil, pero que puede ser también el momento más liberador de este tiempo. Quiero que en tu corazón, sin palabras necesariamente, traigas ese asunto secreto del que Dios habló al inicio. Que lo identifiques, que lo reconozcas. No para exponerlo públicamente, para llevar a Dios en la oración que viene. Porque la promesa es para ese momento. Para el momento donde lo que has guardado con tanto cuidado finalmente se lleva al único que puede hacer algo real con ello. No para juzgarlo, para perdonarlo, para limpiarlo, para sanarlo, para reemplazar el peso que ha producido con algo completamente diferente. Y si mientras escuchabas este mensaje algo dentro de ti quiso moverse pero no supo cómo, eso también es suficiente. Dios ve ese movimiento interior aunque no haya producido palabras todavía. Amar. Lo recibe. Y trabaja desde ahí. Oremos juntos. Padre, hoy llegamos con lo que más hemos guardado. Con los secretos que pensamos que podrían apartarte de nosotros. Con los pensamientos que vuelven. Con los recuerdos que hacen bajar la mirada. Con esa parte de nuestra historia que hemos tratado de esconder incluso de ti aunque sabíamos que ya la conocías. Y hoy, en lugar de seguir guardándolo, lo traemos. No con palabras perfectas. Con honestidad. Con la disposición de alguien que finalmente decidió que cargar esto solo ya no es la única opción. Gracias porque no viniste para avergonzarnos. Gracias porque no viniste para castigarnos. Gracias porque dijiste con claridad que tu amor no lo niegas. Que sigues buscándonos. Que sigues acercándote con ternura. Que aún sabiéndolo todo sigue aquí. Recibe lo que traemos hoy. Perdona lo que necesita ser perdonado. Limpia lo que necesita ser limpiado. Sana lo que todavía causa tristeza. Alivia lo que todavía pesa. Reemplaza la culpa que condena con la convicción que restaura. Para el que lleva un secreto que cree que nadie podría entender. Tú lo entiendes. Para el que lleva algo que piensa que cambiaría cómo lo ven si lo supieran. Tú ya lo sabes y sigues aquí. Para el que tiene un pensamiento que regresa sin ser invitado y que le produce vergüenza. Toca eso, Señor. No con juicio. Con sanidad. Que este sea el momento donde la carga cambia de lugar. De las espaldas propias a las tuyas. De la soledad del secreto guardada a la libertad del secreto entregado. No a nadie más si no es necesario. Un ti. Al único que puede hacer con él lo que nadie más puede hacer. Gracias porque tu amor no cambia cuando nos equivocamos. Esa es la verdad más liberadora que existe. Y hoy elegimos recibirla. No solo escucharla. Recibirla. Deja que entre hasta el lugar donde más hace falta. En el nombre de Jesús. Amén. Hay momentos en la vida donde lo que más necesitas no es consejo. No es estrategia. No es la opinión de alguien que te conoce bien y que puede ayudarte a pensar con claridad. Lo que más necesitas es que alguien que tenga autoridad real sobre tu situación te escuche. Que alguien que pueda hacer algo al respecto tome tu caso. Que alguien que ve todo lo que está pasando, incluyendo lo que no puedes ver tú desde adentro, se incline y preste atención a lo que estás viviendo. Eso es exactamente lo que David pide en el Salmo 17 en 1. Y lo pide con una urgencia y una confianza que solo puede venir de alguien que ya conoce al que está invocando. El Salmo 17 en 1 dice, Oye, Señor, una causa justa. Atiende a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. 3 peticiones en un solo versículo. Oye, atiende, escucha. Como si David quisiera asegurarse de que ninguna de las dimensiones del escuchar de Dios quedara fuera. No solo que las palabras lleguen a sus oídos. No solo que preste atención. Sino que escuche de verdad. Con toda la implicación de lo que significa ser escuchado por el Dios que tiene poder para responder. Hoy vamos a abrir ese versículo juntos.
porque hay en él una profundidad que va más allá de una petición de ser escuchada. Hay una postura del alma ante Dios, una confianza en su carácter, una honestidad sobre lo que hay, y una expectativa de que el que escucha también responde. Primero necesitamos entender el contexto del Salmo 17. Porque como siempre el contexto enriquece enormemente lo que el primer versículo está diciendo. El título del Salmo en algunas traducciones lo llama Oración de David. Y el contenido revela que David estaba en una situación donde había sido acusado injustamente. Donde había personas que estaban en su contra con una narrativa sobre él que no correspondía a la verdad. Donde su reputación, su posición, quizás su vida misma estaba amenazada por lo que otros decían o hacían. Y en ese contexto David no va primero a defenderse públicamente. No va primero a construir su argumento para presentarlo ante los que lo acusan. Va a Dios. Lleva su caso al único tribunal que tiene perspectiva completa. Al único juez que no puede ser corrompido por las narrativas que se construyen desde afuera. Al único que ve no solo lo que se hace sino el corazón desde donde se hace. Eso es sabiduría. Ir primero a Dios con lo que duele. Con lo que es injusto. Con lo que no tiene solución visible desde donde estás parado. Llevarlo al que puede ver todo lo que tú no puedes ver y que tiene la autoridad de hacer lo que tú no puedes hacer. Oye, Señor, una causa justa. La palabra causa en el hebreo original es sedek, que se traduce también como justicia, rectitud, lo que es correcto. David no está haciendo una petición genérica de ser escuchada. Está presentando un caso. Está diciendo, lo que traigo ante ti no es capricho. No es queja sin fundamento. Es una causa justa. Es algo que merece tu atención porque hay algo correcto en el juego. Eso requiere honestidad de parte de David. Porque no puedes presentar una causa justa delante de Dios si en el fondo sabes que lo que llevas no lo es. Dios ve el interior. Y David sabía que Dios vería el interior. Por eso la petición de ser escuchada viene acompañada de la afirmación de que lo que presenta es justo. Y hay algo importante en eso para nosotros. Cuando llevamos nuestras situaciones a Dios, la postura correcta no es la de quien exige que Dios tome siempre su partido sin importar lo que haya. Es la del que examina honestamente lo que lleva. Que se pregunta si la causa que presenta es genuinamente justa. Que no espera que Dios valide lo que no merece ser validado, sino que confía en que Él verá la verdad. Esa honestidad delante de Dios es la que hace que la oración sea real. No la que exige resultados desde la certeza de tener razón en todo. La que lleva lo que hay con la transparencia de quien sabe que está ante el que lo ve todo. Atiende a mi clamor. La segunda petición. Y la palabra atiende tiene en el hebreo original el sentido de inclinarse hacia. De prestar atención especial. De orientar el ser hacia algo de manera que no pueda distraerse fácilmente de ello. Clamor. No la oración tranquila y ordenada de quien tiene tiempo y espacio para construirla bien. El clamor que sale cuando la situación es urgente. Cuando el peso es demasiado. Cuando hay algo que no puede esperar la formulación perfecta porque la necesidad es inmediata, y Dios atiende al clamor. No solo a la oración elaborada. No solo a la petición presentada con la estructura correcta. Al clamor. Al grito de alguien que está en una situación que lo presiona de tal manera que lo que sale no siempre tiene forma de discurso sino de urgencia cruda y real. El Salmo 34 en 17 respalda esto. Dice, claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Claman. Y el Señor oye. No hay un filtro de elegancia entre el clamor y el oído de Dios. El clamor llega. Es recibido. Y produce una respuesta que el Salmo describe como liberación. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Esta es la parte del versículo que me parece más poderosa y más desafiante al mismo tiempo. David no solo pide ser escuchado. Afirma algo sobre la naturaleza de lo que está presentando. Que viene de labios sin engaño. Sin engaño. En el hebreo original la palabra es mirma, que tiene el sentido de fraude, de trampa, de lo que no es lo que parece ser. Y David está diciendo, lo que te traigo no tiene eso. No hay agenda escondida detrás de estas palabras. No hay manipulación en cómo las fórmulas. Lo que digo es lo que hay. Esa es una declaración de integridad. Y es una declaración que solo puede hacerse de manera honesta cuando efectivamente corresponde a la realidad.
Porque decirle a Dios que habla sin engaño cuando hay engaño en lo que presentas es el tipo de ironía que solo funciona si no recuerdas que Dios lo ve todo, y David podía hacer esa declaración. No porque fuera perfecto. Su historia bíblica demuestra que no lo era. Sino porque en este momento específico, con este clamor específico, lo que presentaba era genuino. No había manipulación en cómo formuló su caso. Era honesto sobre lo que había. Eso nos enseña algo sobre la oración que creo que es importante. La oración más efectiva no es la más elaborada. Es la más honesta. La que dice lo que realmente hay. La que no embellece la situación para hacerla más presentable ante Dios. La que llega con la realidad tal como es, confiando en que Dios puede manejar la realidad tal como es. El Salmo 17 continúa en los versículos siguientes y va a desarrollar el fundamento de la confianza de David. En el versículo 2 dice, de tu presencia procede mi justicia. Vean tus ojos la rectitud. De tu presencia. No de la opinión pública. No del veredicto de quienes lo rodean. De la presencia de Dios que ve todo lo que hay. David está diciendo, no necesito que el mundo me vindique. Necesito que la verdad sea vista por el que puede verla completamente. Y desde esa visión completa que provenga lo que me corresponde. Esa es una postura de humildad enorme. Que dice, no reclamo la justicia por mis propios medios. La esperanza de la presencia de Dios. Que coloca el resultado en las manos del juez correcto y no en las propias. El versículo 3 es de los más extraordinarios del Salmo. Dice, tú has probado mi corazón. Me ha visitado de noche. Me has puesto una prueba y nada hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Tú has probado mi corazón. David no solo dice que su corazón está bien. Dice que Dios lo probó y lo sabe. Que hay una historia de examen divina que respalda lo que está presentando. Que no es una afirmación sin sustento. Es la declaración de alguien que ha sido revisada por el examinador más precisa que existe y que puede presentar ese resultado como parte de su caso. Me ha visitado de noche. Las noches son cuando emergen los pensamientos más reales. Cuando las defensas bajan. Cuando lo que realmente hay en el interior se hace más visible porque no hay la distracción del día para mantenerlo cubierto. Y Dios lo visitó ahí. En ese momento más vulnerable. Y en ese momento más vulnerable también encontré lo mismo que en el día. Integridad. Me has puesto una prueba y nada hallaste. Eso no es arrogancia. Es el resultado de una vida vivida con la conciencia de estar ante los ojos de Dios. De alguien que toma en serio que Dios lo ve. Y que desde esa conciencia vive de manera que cuando Dios examina lo que hay no encuentra contradicción entre lo que se declara y lo que está en el corazón. Quiero hablar de las situaciones injustas. Porque el Salmo 17 fue escrito en el contexto de una injusticia. Y las injusticias son una de las experiencias más comunes y más difíciles de procesar en la vida de cualquier persona. Hay situaciones donde alguien fue tratado de manera injusta. Donde ocurrió algo que no debería haber ocurrido. Donde alguien dijo algo sobre ti que no era verdad. Donde te hicieron responsable de algo que no fue tu responsabilidad. Donde perdiste algo que no merecías perder. Donde la situación se desarrolló de una manera que desde cualquier perspectiva razonable no fue justa. Y en esas situaciones hay una tentación muy específica. La de tomar la justicia por tu propia mano. De asegurarte tú mismo de que la narrativa correcta llegue a las personas correctas. De construir tu defensa de manera que el error del otro queda expuesto. De hacer lo que sea necesario para que el resultado sea el que mereces. Y David ofrece una alternativa. Sin pasividad. No ignorar la injusticia como si no existiera. Sino llevarla al tribunal correcto. Al único que tiene perspectiva completa sobre todo lo que está pasando. Al que no puede ser manipulado por las narrativas que se construyen desde afuera. Al que ve el corazón de todas las partes. Y que tiene la autoridad y el poder de hacer lo que ningún tribunal humano puede hacer exactamente de la misma manera. Romanos 12:19 del día dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Deja lugar a la ira de Dios. Darle espacio para que Él sea el que maneja la injusticia. Y en ese acto de dejar lugar, libera tu propia alma de la carga de tener que resolverlo tú mismo. Quiero hablar de algo que el Salmo 17 revela sobre la manera en que Dios escucha.
Porque no es el escuchar pasivo de alguien que recibe información sin hacer nada con ella. El versículo 6 dice, yo te he invocado porque tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído. Escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. Muestra tus maravillosas misericordias. Ahí está la expectativa de David. No solo que Dios escuche, que haga algo, que las misericordias que son maravillosas se manifiesten, que el escuchar de Dios produzca el actuar de Dios. Y eso es lo que diferencia orar a Dios de simplemente hablar hacia el vacío. Cuando oras a Dios no estás descargando en el aire. Estás hablando con alguien que escucha y que responde. Que no es un receptor pasivo de información, sino un Dios activo que interviene en las situaciones que le son presentadas. El versículo 7 continúa. Muéstrate maravilloso en tus misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Que salvas a los que se refugian. El refugio en Dios produce salvación. No como resultado automático de haberlo invocado. Como la consecuencia natural de haber puesto la situación en las manos del que puede hacer algo con ella. El versículo 8 tiene una de las imágenes más hermosas de todo el Antiguo Testamento. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. La niña del ojo. En el hebreo original la palabra es Ishon, que literalmente significa pequeño hombre. La imagen es del reflejo diminuto de uno mismo que se ve en la pupila del otro cuando estás muy cerca. La niña del ojo es la parte del ojo que más se cuida instintivamente. Que se protege con el parpadeo reflejo ante cualquier amenaza. Que es tan valioso que el cuerpo tiene mecanismos automáticos de defensa para protegerla. Y David dice, cuídame así. Con ese tipo de cuidado instintivo. Automático. Que no requiere que primero evalúe si merece ser protegido. Que responde de inmediato ante cualquier amenaza porque lo que protege es demasiado valioso. Y escóndeme bajo la sombra de tus alas. La imagen del polluelo que se mete debajo de las alas de la madre cuando siente peligro. Completamente cubierto. Completamente protegido. No por su propio poder sino por la cobertura de algo más grande que él que lo envuelve completamente. Esas dos imágenes juntas hablan de un cuidado de Dios que es activo, instintivo, completo y amoroso al mismo tiempo. Que no protege desde la distancia sino que cubre de cerca. Que no evalúa primero si la protección es merecida sino que responde de manera natural a la vulnerabilidad de lo que protege. Hay algo más en el Salmo 17 que quiero mencionar antes de llegar a la conclusión. Los versículos 13 y 14 son la petición más directa de intervención. David pide que Dios se levante, que salga al encuentro del que lo amenaza, que con su espada libere su alma. No es una petición de violencia por capricho. Es la petición de alguien que ha agotado sus propios recursos y que sabe que lo que necesita para que la situación se resuelva tiene que venir de afuera de sí mismo. De una fuente que tiene poder que él no tiene. De una autoridad que puede hacer lo que él no puede hacer. Y hay momentos en la vida donde eso es exactamente lo que se necesita. Reconocer que la situación que enfrentas está más allá de lo que puedes resolver con tus propias capacidades. Que no es rendición. Es sabiduría. Es saber cuándo la batalla necesita ser entregada al que puede pelearla de una manera que tú no puedes. Y el Salmo termina en el versículo 15 con algo que es el punto de llegada de todo lo que vino antes. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semana. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semana. No cuando mis enemigos sean vencidos. No cuando la injusticia sea corregida. No cuando las circunstancias resulten a mi favor. Cuando te despiertes a tu semana. La satisfacción final de David no está en el resultado de la situación que enfrentaba. Está en la transformación que produce la presencia de Dios. En despertar siendo más como Él. En el proceso de conocerlo, de estar en su presencia, de ser moldeado por esa presencia, que produce algo en el interior que ninguna circunstancia favorable puede producir de la misma manera. Eso es madurez espiritual. La que puede presentar su caso ante Dios con honestidad y urgencia y que al final dice, lo que más quiero no es ganar el caso. Es conocerte a ti, ser como tú, despertarme un día a tu semana. Y si eso ocurre, todo lo demás se acomoda. Antes de orar quiero que pienses en la situación injusta que llevas. La que te pesa.
La que quizás has intentado resolver por tus propios medios y no has cedido. La que ha estado ocupando espacio en tu mente y en tu corazón más tiempo del que quisieras. Y quiero que la lleves a Dios de la manera que David llevó la suya. Con honestidad, con clamor genuino, sin engaño, sin pretendiente que es diferente a lo que es, pero con la confianza de alguien que sabe que el que escucha tiene perspectiva completa, que ve todo lo que tú no puedes ver, y que tiene la autoridad de hacer lo que tú no puedes hacer. Ponla en sus manos, y deja que Él sea el juez. Oremos juntos. Padre, hoy venimos como David, con una causa que llevamos ante ti, con un clamor que sale no de labios ensayados sino de corazones genuinos que necesitan ser escuchados por el único que puede escuchar de verdad. Oye, Señor, atiende, escucha, no porque somos perfectos, sino porque tú eres el juez que ve todo lo que hay y que puede hacer lo que nadie más puede. Hoy traemos las situaciones injustas que hemos estado cargando, las que no tienen solución visible desde donde estamos parados, las que hemos intentado resolver con nuestras propias fuerzas y que no han cedido, las que nos han quitado el sueño, las que nos han ocupado la mente más de lo que quisiéramos. De tu presencia procede nuestra justicia, no de la opinión de los que nos rodean. De ti, del único que ve todo lo que hay, que ve el corazón de todas las partes, que tiene la perspectiva completa que ningún otro tiene. Cuídanos como a la niña de tus ojos, con ese cuidado instintivo y automático que protege lo que es valioso. Escóndenos bajo la sombra de tus alas, completamente cubiertos, totalmente protegidos, no por nuestro propio poder sino por la cobertura de algo mucho más grande. Escribe en los comentarios amén como declaración de que hoy decidiste llevar tu caso al tribunal correcto, al único que tiene perspectiva completa, al único que puede hacer lo que nadie más puede. Y si conoces a alguien que está cargando una injusticia, alguien que está intentando resolver por sus propios medios lo que necesita ser puesto en las manos de Dios, comparte este video ahora mismo por WhatsApp. Esa persona puede necesitar exactamente esto para dar el paso de soltar lo que ha estado cargando solo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que cada nuevo mensaje llegue directo a ti. Cada día hay una palabra nueva esperándote. Dios te bendiga hoy y siempre, amén.